Aquí estamos en una nueva videoconferencia con la doctora Dorotea Fantl, médica hematóloga. Esta vez no la podemos presentar, no puede presentar ella, porque va a ser ella la oradora, la que va a disertar. Así que la tenemos ahí calladita, solamente sonriendo sin poder presentar a nadie. Bueno, Dorotea, ¿cómo estás? Bien, Mariana, pero ¿quién dice que no puedo presentar a nadie? Yo la puedo presentar a Mariana. Mariana, nuestra alma mater de la fundación. Malena para los del Facebook, que todavía siguen preguntando quién es Malena. Y además, tengo que hacer un agradecimiento a Juan y a Paula, que trabajan un montón para que nosotros estemos aquí presentes. Gracias, Juan, gracias, Paula. Totalmente, muy atinado su agradecimiento. Bueno, Doro, si te parece, vamos a empezar con las preguntas sobre líneas de tratamiento en mieloma y opciones de tratamiento para los pacientes con mieloma. Una de las primeras cosas que surge, que es un buen génesis para empezar esta charla, es si se sabe algo del origen de la enfermedad. Bueno, qué pregunta difícil. Yo pensé que íbamos a hablar de líneas de tratamiento. A ver, el origen de la enfermedad. No se sabe exactamente cuál es el origen y tampoco se sabe por qué empieza. Lo que los investigadores demostraron es que hay un estímulo antigénico a nivel de los linfocitos y esto hace que estos proliferen, salgan de la médula ósea, pasen por la sangre, pasen por el ganglio y vuelvan a la médula ósea. Hacen como un circulito y vuelven a la médula ósea y allí proliferan como células plasmáticas. Como para decirlo en una forma, digamos, fácil de entender. ¿Cuál es realmente la causa y por qué se origina? Eso no se sabe. O sea, no hay una causa geográfica de algún... Hay muchas teorías, las radiaciones, el benceno, también se describió en gente de campo, pero si vos me decís, ¿hay algo específico? No hay algo específico. Son todos estímulos carcinogenéticos que hacen que la célula prolifere. Bien. Bueno, ahora sí, entonces pasando a las líneas de tratamiento, una de las primeras preguntas que nos hicieron y que surgió, y de la cual surgió la idea de hacer esta videoconferencia es, ¿qué son las líneas de tratamiento y cuántas hay? Bueno, ¿a qué llamamos líneas de tratamiento? Ahora, cuando les dé la charlita, se los voy a demostrar. Pero las líneas de tratamiento son los diferentes tratamientos que nosotros podemos darle a los pacientes en los diferentes momentos del diagnóstico. Es decir, primera línea es la primera línea de tratamiento que el paciente tiene al momento del diagnóstico. Y ya vamos a ver que puede ser candidato a trasplante o no candidato a trasplante, y esto tiene diferentes partes. Ahora cuando veamos la charlita, lo vamos a explicar más en profundidad. ¿El trasplante se considera una línea de tratamiento? El trasplante está dentro de la primera línea de tratamiento, no es una línea de tratamiento aparte. Para los pacientes, para los pacientes que son candidatos a trasplante, la primera línea de tratamiento, como les voy a mostrar, es inducción para disminuir la masa tumoral, trasplante, podemos hacer o no consolidación, que ya lo vamos a explicar, y luego el mantenimiento. Todo eso es una línea de tratamiento. Es cuando el médico programa qué combinación de tratamiento vamos a hacer. Perfecto. Y te hago una más y pasamos sí a la presentación, que es una que nos consultaron. Si yo me empiezo la primera línea con el tratamiento A, después hago una segunda línea con el tratamiento B, que no funciona, entonces me vuelven al tratamiento A. ¿Qué estoy, en tercera línea o son dos líneas? En tercera línea. Por más que se repita el medicamento, estoy en tercera línea. Sí, porque la línea de tratamiento es lo que el médico programa para su paciente que está allí.
Si el paciente no responde y cambia de tratamiento, es una nueva línea de tratamiento. Ok, ok. Está claro, Bueno, ¿no? Porque sí, eso sí, sí, sí. Por más que vuelva al mismo medicamento del principio, es tercera ya línea. pasó por 2 líneas y estamos haciendo la tercera. Perfecto. Bueno, si querés, ahora entonces explicar con la presentación, con el PowerPoint, nos vas a clarificar seguramente todo lo que fueron preguntando. ¿Está? ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Bueno, miren, acá tenemos la primera forma y qué es lo que vemos. Esto es la evolución natural de un paciente con mieloma, ¿sí? Tenemos el paciente, acá se origina esto que ustedes me preguntaron, la proliferación de las células plasmáticas, o sea que el paciente tiene una banda monoclonal de significado indeterminado, que en inglés lo llamamos MGAS, o un mieloma asintomático cuando las células plasmáticas aumentan, ¿sí? Luego viene, como ya sabemos, estos pacientes no se tratan. Algún paciente con mieloma asintomático hoy por hoy se puede tratar, pero bueno, esto es otra clase. Después tenemos el paciente con el mieloma sintomático o el mieloma activo, y en ese momento al diagnóstico la carga tumoral, o sea, la cantidad de células plasmáticas es muy alta, y aquí tenemos, y yo se los escribí, primera línea de tratamiento. El paciente tiene mucha carga, empezamos con el tratamiento, responde, el paciente entra en remisión. Lamentablemente, como todos sabemos, hoy por hoy no tenemos curación, pero lo que sí tenemos es tratamientos que hacen que las remisiones sean lo más largo posibles, y seguramente que dentro de estas remisiones ya hay pacientes que uno puede pensar que están curados. Este señor que escribió el libro de Perro Verde o algo así, no me acuerdo exacto cómo se llamaba, sí, Perro Verde, es un paciente, Sebastián, es un paciente que seguramente está curado. Entonces, remisión muy larga y empieza a aparecer la banda monoclonal nuevamente, y tenemos algún compromiso de órgano blanco, que puede ser anemia, compromiso de los huesos, compromiso del riñón o aumento de calcio. El paciente recae y hacemos una segunda línea de tratamiento, ¿sí? El paciente de nuevo entra en remisión completa y nuevamente recae, tercera línea de tratamiento. Y la pregunta era, si nosotros usamos esta primera línea, no. La primera combinación, esto es tercera línea de tratamiento. El punto es que a medida que uno recae, el tiempo de duración de las remisiones son cada vez más cortas. Por eso es muy, muy importante que en la primera línea de tratamiento y en la segunda línea de tratamiento o en la primera recaída, tratemos de utilizar la mejor combinación que tenemos para tratar a nuestros pacientes. Hay un dicho de uno de los expertos que dice no dejar a Messi para el final y que Messi entre cuando el partido de fútbol empieza, justamente para tener los mejores jugadores al principio. Entonces, buenísimo. Estos son las primera línea de tratamiento al momento del diagnóstico, segunda línea a la recaída y tercera línea a medida que van recayendo. Así tenemos cuarta, quinta y sexta. Te interrumpo un minuto. ¿Hay una duración para cada línea de tratamiento? ¿De qué depende el tiempo que un paciente pueda estar en cada línea? No, bueno, el tratamiento, digamos, primera línea de tratamiento, ahora vamos a ver, para pacientes con, ahora lo vemos eso. Bien. Primero, ¿cuál es el objetivo para la elección del tratamiento? Y entonces acá les puse, a corto plazo, encontrar una enfermedad residual mínima negativa. ¿Qué significa esto? Tratar con los métodos que hoy tenemos, no
detectar células plasmáticas en la médula ósea ni fuera de la médula ósea. A largo plazo, prolongar la sobrevida global. Y siempre nosotros los médicos tenemos que tener en cuenta que durante el tratamiento los pacientes deben tener la mínima toxicidad y la mejor calidad de vida que podemos ofrecerle a nuestros pacientes. El paradigma hoy por hoy es tratamiento continuo con combinación de drogas. Por eso muchas veces es, ¿hasta cuándo voy a hacer quimioterapia? Y nosotros decimos, y por mucho tiempo. Pero fíjense que hoy por hoy el tratamiento para aquellos pacientes que están en remisión completa o con enfermedad residual mínima negativa, lo mejor es hacer tratamiento continuo. Por supuesto que hay momentos en donde nosotros los médicos podemos decir, bueno, usted puede quedarse sin tratamiento porque tiene enfermedad residual mínima negativa y tiene como yo digo, un mieloma bueno o un mieloma de riesgo estándar, y nosotros podemos consensuar con nuestros pacientes que el paciente quede sin tratamiento. ¿Cómo elegimos el tratamiento? Tenemos que tener en cuenta el paciente, ustedes que me están escuchando, la edad, si el paciente es frágil, si el paciente tiene otras enfermedades, si vive lejos del hospital, todo esto para elegir el mejor tratamiento. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de mieloma tiene, si tiene un compromiso del riñón, si tiene compromiso del hueso, o si tiene algún plasmocitoma extramedular. Y después pensar en las vías de administración del tratamiento y las interacciones con los medicamentos que cada uno de ustedes toma y las interacciones entre las drogas que nosotros elegimos. Y acá tenemos el punto importante, cómo elegimos los pacientes a trasplante y cómo algunos de ustedes no está apto para trasplante. No quiere decir que el paciente que no está apto para trasplante no tenga la misma eficacia de tratamiento que aquel que tiene la posibilidad de hacerse un trasplante. Todos los tratamientos que tenemos para ofrecer hoy por hoy son eficaces. Esto me parece que es un punto muy importante para todos ustedes. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros elegimos aquellos pacientes que no tienen otras enfermedades y que en general tienen menos de 70 años, son plausibles de hacerse el trasplante. Y aquellos pacientes que tienen más de 70 años, y algunos de ellos, bueno, hemos trasplantado pacientes de 72 años que juegan al tenis, por ejemplo, no voy a hacer yo el caso, pero bueno, en fin. Los pacientes entonces mayores de 70 en general no son elegibles para trasplante. Y acá tenemos lo que llamamos primera línea de tratamiento. Pacientes elegibles a trasplante, inducción, que llamamos la consolidación al trasplante y quizás una quimioterapia posterior al trasplante, y luego el mantenimiento. Y para aquellos pacientes que no son elegibles al trasplante, tratamiento continuo. Y fíjense, estos son las células plasmáticas. Al momento del diagnóstico, gran cantidad de células plasmáticas, y a medida que hacemos el tratamiento, las células plasmáticas disminuyen y la enfermedad comienza a controlarse. Primera línea de tratamiento, de nuevo, inducción, 4 a 6 ciclos, esto para los pacientes candidatos a trasplante, trasplante, la consolidación que podemos o no. Fíjense que el señor acá se está preguntando si este paciente debe o no hacer consolidación, y luego el mantenimiento que la mayoría de ustedes hace con lenalidomida. Entonces, inducción, 4 ciclos o 6 ciclos. ¿Y esto qué es lo que utilizamos? Utilizamos 3 drogas, utilizamos un inmunomodulador que es talidomida, lenalidomida, y podemos utilizar también ciclofosfamida. Y después usamos, casi todos ustedes utilizaron, el bortezomib, que nosotros llamamos inhibidor del proteasoma con corticoides, ¿sí? Entonces, primera combinación, inhibidor del proteasoma, bortezomib, ciclofosfamida, lenalidomida o talidomida,
más los corticoides. Acá, a nivel del cuarto ciclo, en general, lo que uno hace es la colecta de las células madres para luego, después del sexto ciclo, hacer el trasplante. Y acá tienen, y esto lo pasamos rápido, la cantidad de combinaciones para que todos sepan que tenemos muchas drogas para ofrecer, el trasplante, la consolidación, que pueden ser 2 o 3 ciclos a lo sumo. En general acá utilizamos lo mismo que utilizamos en la inducción, y luego el mantenimiento. Entonces, como les dije, hacemos una colecta 3 o 4, al tercer o cuarto ciclo. Podemos hacer 6 ciclos en la inducción. Por lo menos el paciente tiene que alcanzar una remisión parcial, perdón. No pasa nada. Tiene que alcanzar una remisión parcial. ¿Y qué es lo que pasa si el paciente no alcanza la remisión que nosotros queremos para llegar al trasplante? Le ofrecemos otra combinación, y acá está, segunda línea de tratamiento. ¿Por qué? Porque nuestra primera línea de tratamiento era una combinación de drogas para hacer 3 o 4 ciclos, colecta, y luego al sexto ciclo hacer el trasplante. Si el paciente al cuarto ciclo no alcanza la respuesta que nosotros queremos, le ofrecemos otra combinación de drogas para que alcance una mejor respuesta, para llegar con mejor respuesta al trasplante de médula ósea. Y la consolidación, que hoy está muy discutida, pero que en realidad uno puede pensar en hacérsela, que es hacer 2 o 3 ciclos después del día 100, o sea, después del tercer mes del trasplante, para profundizar la respuesta e intentar mejorar la respuesta con el cual el paciente salió del trasplante. Ustedes vieron que cuando se trasplantaron, después de eso uno hace una reevaluación, entonces hace una reevaluación bioquímica, hace un estudio en general de imágenes, y la mayoría de los médicos pedimos una punción de médula ósea para ver la respuesta al trasplante. Mantenimiento, que hoy por hoy es habitual, hacemos lenalidomida, que la podemos hacer por 2 años o hasta la progresión. Ustedes saben que hay una incidencia de aumento de neoplasias secundarias, que en general, esto lo hablamos siempre con los pacientes, que es muy baja el porcentaje, así que no hay que asustarse, y sí, la lenalidomida hoy por hoy está demostrada realmente que es una droga muy útil en el mantenimiento. Podemos hacer talidomida y también podemos hacer bortezomib, que es lo que ustedes hacen en la inducción del tratamiento. Esto es para los pacientes que van a trasplante. Y esto lo pasamos rápidamente, estos son las guías de la Sociedad Argentina de Hematología para aquellos pacientes que no son candidatos a trasplante. Hacemos una evaluación geriátrica, vemos si el paciente puede jugar al tenis o no, a pesar de que no lo vamos a trasplantar. Entonces el paciente es apto. Igual a estos pacientes les hacemos un inhibidor del proteasoma, o sea, hacemos bortezomib. ¿Qué es esto? Bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona, con mantenimiento o no. Y hoy por hoy tenemos la autorización para los pacientes que no son candidatos a trasplante agregar el daratumumab. Y para aquellos pacientes que son frágiles, usamos la combinación de 2 drogas, lenalidomida o dexametasona, o bortezomib y dexametasona, o ciclofosfamida y dexametasona. ¿Qué pasa entonces con los pacientes recaídos? Entonces vimos, esto sería primera línea de tratamiento: inducción, trasplante, consolidación y mantenimiento para los pacientes que se van a trasplantar, y para los pacientes que no se van a trasplantar, tratamiento continuo de 9 ciclos y luego mantenimiento con lenalidomida, talidomida o bortezomib, de acuerdo a la elección del médico para el paciente que tiene enfrente. ¿Qué pasa con los tratamientos para los pacientes recaídos? Bueno, primero hay que definir qué es un paciente recaído. Y
cuando uno aumenta solamente la banda monoclonal, no hay que asustarse, porque muchas veces el aumento de la banda monoclonal no es que uno haya recaído. Uno tiene que cumplir algunos puntos importantes para saber que el paciente está recaído. Y entonces acá tenemos lo que significa recaída bioquímica, que es lo que yo les decía recién. Cuando la banda monoclonal aumenta un poquitito o la cadena liviana aumenta un poco, eso no significa que el paciente esté recaído. Necesitamos 2 controles sucesivos y, bueno, algunos numeritos para saber que realmente el paciente está recaído. Y cuando uno tiene una recaída bioquímica, y la recaída bioquímica, o sea, aumento de la banda monoclonal o de la cadena liviana sin ningún otro punto, sin ninguna manifestación a nivel del órgano blanco, uno puede seguir al paciente muy estrictamente porque hay un grupo de pacientes que no necesitan rápidamente tratamiento, sino que uno los puede seguir y definir cuál es el mejor momento para empezar el tratamiento. En cambio, estos son los pacientes que tienen recaída bioquímica. En cambio, hay pacientes que tienen una recaída clínica, que son aquellos pacientes que tienen lo que todos conocemos como CRAB, que pueden tener anemia, insuficiencia renal, hipercalcemia o aumento de los plasmocitomas o nuevas lesiones óseas. Estos pacientes sí hay que tratarlos rápidamente con una segunda línea de tratamiento. Bueno, entonces los pacientes pueden recaer después de un trasplante, pueden tener una recaída temprana, o sea, menos del año de haberse trasplantado. Estos son pacientes de alto riesgo y tenemos que actuar rápidamente y poner una combinación de drogas lo más efectiva posible. Después tenemos aquellos pacientes que recaen entre 1 y 3 años después del trasplante y hay que utilizar una combinación de nuevas drogas que sean diferentes a las que usamos en la inducción, y aquellos pacientes que recaen tardíamente, o sea, más de 3 años después del trasplante, que uno puede plantearse hacer un nuevo trasplante, hacer una reinducción, como una inducción como la que habíamos hecho en la primera línea, y ofrecerle al paciente un segundo trasplante. Esto es para los pacientes que fueron trasplantados. Y para los pacientes que no fueron trasplantados, hay que tener en cuenta las condiciones generales del paciente en el momento de la recaída. No es lo mismo un paciente de 70 años o 73 años a un paciente de 85 años que recae. Y también en estos pacientes tenemos que utilizar la mejor combinación con los nuevos agentes. Bueno, creo que terminé. Preguntas. Y los preguntas que han llegado, infinidad de preguntas, ¿eh? Bueno, voy a buscar esto. Ahí está. Ahí va. Preguntas. ¿Las líneas para mieloma múltiple son las mismas que para amiloidosis? Pregunta Arley. No. A ver, líneas de tratamiento, las combinaciones de drogas que se utilizan, no. Perfecto, claro. Son otras drogas. Recordar que la línea de tratamiento, claro, recordar que la línea de tratamiento es lo que el médico programa para el paciente que tiene sentado enfrente. Yo tengo un paciente que se va a trasplantar, entonces mi línea de tratamiento, siempre y cuando la respuesta sea adecuada, es inducción, trasplante y mantenimiento. Eso es una línea entera. Si el paciente no responde en la inducción y le tengo que poner otra combinación de tratamiento, eso es segunda línea de tratamiento. Clarísimo. ¿Qué es un mieloma no secretor? Bueno, el mieloma no secretor es el paciente que tiene lesiones óseas, por ejemplo, pero que no tiene banda monoclonal ni cadenas livianas. Las células plasmáticas no excretan la proteína clonal a la sangre periférica y la única forma realmente de hacer la evaluación de la respuesta de estos pacientes, lamentablemente, hoy por hoy, es hacerle una punción de médula ósea e imágenes. Y una pregunta que suele aparecer seguido.
y es la pregunta del millón. ¿Hay que iniciar tratamiento cuando el mieloma múltiple es asintomático? Bueno, yo lo dije cuando empecé. La gran mayoría de los pacientes no requieren tratamiento. Hay un pequeño grupo de pacientes que sí requiere tratamiento a pesar de ser asintomáticos, que son aquellos pacientes que tienen más del 60% de infiltración de médula ósea de células plasmáticas clonales, aquellos pacientes que tienen una relación de la cadena liviana comprometida y no comprometida mayor a 100, y aquellos pacientes que tienen 2 lesiones óseas en la resonancia, las lesiones focales en la resonancia nuclear magnética. Esos pacientes, a pesar de ser asintomáticos, requieren tratamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que este grupo pequeño de pacientes progresa rápidamente en 2 años y pueden tener compromiso de órgano blanco. ¿Y por qué tenemos tanto miedo nosotros al compromiso de órgano blanco? Compromiso del riñón o una fractura ósea. Y eso es lo que queremos evitar. Muy bien, muy claro. ¿Es cierto que hacerse muchas quimios tiene riesgo de tener a futuro otro tipo de cáncer? Bueno, a ver, hay drogas que, como les dije, la lenalidomida es una de las drogas que uno tiene posibilidades, hay un bajo porcentaje de pacientes que desarrollan otra lesión neoplásica. Pero sobre esto hay que poner riesgo-beneficio, porque en general, digamos, si uno no trata a los pacientes progresan y se mueren de la enfermedad primaria. En cambio, si uno, digamos, como el porcentaje de que aparezca un nuevo tumor es tan bajo, entonces uno pone sobre la balanza y discute con el paciente la posibilidad de darle quimioterapia. ¿La recaída implica sí o sí que el tratamiento dejó de ser eficiente o a qué se deben las recaídas? Bueno, la recaída cuando el paciente está haciendo tratamiento significa que el tratamiento, en realidad significa que la enfermedad se ha hecho resistente al tratamiento que le estamos dando. Es como los antibióticos, como los bichos de los antibióticos, ¿sí? De las infecciones. Uno le da un antibiótico, el bicho se hace resistente y necesitamos cambiar el antibiótico. Bien, quiero aclarar que tenemos gente de Quito, de Paysandú, Uruguay, de Chile, y Pía de Chile pregunta, ¿qué opciones hay cuando, por ejemplo, en su país ni la POMA, ni el DARA, ni el CARFIL son opciones porque no, su sistema de salud no lo contempla? Y acá, si bien lo contempla, muchas veces también se complica. Pero bueno, ¿qué opciones hay? En Chile, por suerte, se consiguió el carfilzomib, así que en Chile hay carfilzomib. Pero bueno, en realidad el acceso a las drogas hoy por hoy es realmente una dificultad, pero tenemos muchas drogas y el médico tendrá que sentarse y ver la combinación de drogas que tiene acceso y hará la mejor combinación posible para este paciente. Bien. Pregunta, otra. ¿La enfermedad mínima residual positiva es lo mismo que la remisión parcial? ¿Y la enfermedad mínima residual negativo es lo mismo que la remisión completa? ¿Y con qué estudios se sabe si la persona presenta enfermedad mínima residual o positiva o negativa? Hasta hace unos años nosotros hablábamos de remisión completa. Remisión completa, mirábamos con el microscopio, hacíamos una citometría de flujo y no veíamos enfermedad. Decíamos el paciente, cadenas livianas negativas, las imágenes negativas. En la médula ósea teníamos menos del 5% de infiltración de células plasmáticas, decíamos el paciente está en remisión completa. Cuando las células plasmáticas eran negativas, las cadenas livianas eran negativas y la inmunofijación es negativa, el paciente estaba en remisión completa estricta. Hoy tenemos nuevas herramientas para
pensar y profundizar esto que nosotros antes decíamos negativo. Tenemos una citometría de flujo de nueva generación y tenemos para hacer secuenciación de nueva generación, y esto permite profundizar y ver si realmente queda alguna célula plasmática o no. A todos los pacientes que están en remisión completa, uno puede hacerle enfermedad residual mínima, pero muchas veces hacemos diagnóstico de remisión completa y el paciente tiene enfermedad residual mínima positiva. ¿Por qué? Porque el estudio que nosotros usamos es más sensible. Entonces, al ser más sensible, descubrimos que el paciente todavía le queda alguna célula plasmática. No sé si quedó claro. Sí, a mí sí. Pero estoy englobando varias preguntas en una porque hay varias que tienen que ver con esto y no quiero volver a preguntar sobre lo mismo. Así que me parece que ya el tema de la enfermedad mínima residual, negativa y positiva, quedó explicado. ¿En qué momento se puede saber si un trasplante fue exitoso o no y qué tipo de remisión se logró? ¿Y con qué estudios se sabe eso? Entre, digamos, después del segundo mes o a partir del segundo mes y llegando ya al tercero, uno debe hacer una reevaluación. Hay que pedir proteinograma, inmunoelectroforesis, estudio de cadenas livianas, el estudio de imágenes y la punción de médula ósea. Con esto completamos la evaluación para saber qué respuesta tiene el paciente después del trasplante. Buenísimo. ¿Después de cuánto tiempo en remisión se toma un tratamiento para no recaer? Pregunta Roxana. Y si uno está en remisión y no está haciendo tratamiento porque no lo requiere, hay que esperar para recaer. Esperemos que nunca recaiga. Ok, o sea que si no se recae, no hay que hacer mantenimiento. No tenemos tratamientos preventivos. Ojalá tuviéramos tratamientos preventivos. Ok, o sea que si estás en remisión, no tenés que hacer ningún tipo de mantenimiento. No, sí tenés que hacer mantenimiento. Pero hay pacientes que hacen 2 años de mantenimiento y no pueden seguir, o que la médula ósea no responde y tiene muy bajito los glóbulos blancos, uno suspende el tratamiento. Y quizás uno no lo puede volver a poner el tratamiento, pero el paciente está en remisión completa, entonces no requiere tratamiento. Pero siempre hay una causa por la cual uno suspende el tratamiento. Y si el paciente está en remisión completa, no necesita tratamiento. Ok, después hay muchas preguntas como muy específicas de cada uno, muy personales de me pasó esto y qué tengo que hacer, así que vamos a ir un poco a las más generales. Acá hay una pregunta que dice si es necesario hacer un PET post-trasplante para ver si hay lesiones. Es recomendable. Es recomendable. Es recomendable porque, bueno, si uno tenía lesión, es importante tener un PET al inicio, porque si uno hace un PET después del trasplante, resulta que tiene 5 lesiones, pero antes del trasplante tenía 20 lesiones, quiere decir que al paciente le está mucho mejor. Y si uno hace un PET solamente después del trasplante y tiene 5 lesiones y no sabíamos qué tenía antes, a veces la interpretación es difícil. No, decía que antes del trasplante no tenía lesiones, comentaba. Bueno, entonces se supone que después del trasplante tampoco las va a tener. Bien, bien. Bueno. Se supone, en la medicina nada es 100%. Y además hay que saber que 2 más 2 en medicina es 3 o 5, no es 4. Y que no todo es lo mismo para todos, porque por ejemplo acá Rosa dice, ¿cuáles son las mejores drogas para esta enfermedad? Entiendo que dependiendo de cada uno, ¿no? Se frizó Dorotea. Depende del tratamiento que querramos darle. Perfecto. Y la última, que tiene que ver con eso también,
cuando no lográs remisión completa y ya hiciste autotrasplante, ¿cuál es la mejor propuesta? Ya hiciste 2 autotrasplantes y no lograste la remisión completa. Una combinación de drogas, la mejor combinación que podamos dar. Perfecto. Bueno, sin más, a ver, me voy a mirar acá, no hay nada. Creo que ha sido más que elocuente toda tu presentación. ¿Querés despedirte a vos misma? Bueno, gracias Janssen por habernos permitido estar con nuestros pacientes, que siempre realmente es una cosa muy importante y que, bueno, saber que la Fundación está para ayudarlos y para acompañarlos. Y además, gracias Mariana. Gracias Dorotea, nos tiramos flores, así. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, hasta la próxima videoconferencia y hasta la próxima reunión que nos veamos todos personalmente. Los mando un beso enorme. Adiós.